buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas, viernes, inicio de fin de semana. Viernes, noche de personajes, de personalidades en este espacio, Enrique. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Sí, viernes de personalidad, porque aunque usted no lo crea, hay veces que sí llega el viernes. Y hoy llegó el viernes. Entonces, para comenzar el fin de semana les ofrecemos una charla que por lo menos a nosotros, Belén, nos tenía muy emocionados, ¿no? Que era recibir aquí a Guadalupe Morfín Otero. Antes de comenzar a platicar con ella, vamos a conocer algo de su trayectoria. Poeta, abogada y maestra en literaturas del siglo XX por la Universidad de Guadalajara. Guadalupe Morfín Otero ha sido reconocida por su capacidad de trabajar con ética y autonomía temas difíciles, desarrollar su trabajo junto con las organizaciones sociales y desempeñar tareas de coordinación con capacidad para el diálogo y la comprensión de temas interculturales. Fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco en el gobierno del panista Alberto Cárdenas Jiménez, además de haber sido ombudsman en Jalisco y comisionada federal en Ciudad Juárez. Como fiscal especial para delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, sumó sus esfuerzos a los sistemas nacionales por la igualdad entre hombres y mujeres, y a favor de una vida libre de violencia contra las mujeres. Puso en marcha un entramado institucional para el abordaje del delito de trata de personas desde el ámbito federal. Y en mayo del 2015 anunció su incorporación a la planilla del entonces candidato por la alcaldía, Enrique Alfaro. Actualmente, funge como regidora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Guadalajara, donde preside la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género. Guadalupe Morfín, buenas noches. Buenas noches, Belén, Enrique, muchas gracias por invitarme y buenas noches a su auditorio. Me gustaría empezar, por lo menos a mí cuando leí tu semblanza, tu trayectoria, por lo menos me saltó esta mezcla entre derecho y literatura. ¿Cómo le haces para que sean compatibles estas dos cosas? A lo mejor por eso escogí como tema de tesis de maestría en literatura las obras de Leonardo Sciascia, y en especial una es el escritor siciliano que habla de la mafia, que según Federico Campbell pues es algo que se ve como en espejo. Desde hace muchos años él lo anunció proféticamente, ya no vive Federico, pero hablaba de las similitudes entre México y Sicilia, como esos poderes fácticos que van sometiendo territorios y que van permeando en la vida comunitaria hasta que la sociedad civil pone un alto, un ya basta, como sucedió en la etapa de Leoluca Orlando en Palermo, y gracias también al trabajo de valiosos fiscales y abogados como Paolo Borsellino. Entonces hay un nexo. Giovanni Falcone. Sí hay un nexo, sí hay un nexo, sí. Guadalupe, ya iremos un poco como desmenuzando y yendo hacia atrás en algunos temas, pero me parece que algo de lo que la audiencia nos ha estado preguntando y ha habido ciertas inquietudes es cómo te convenció Enrique Alfaro de sumarse a su movimiento, porque sabemos que anteriormente ya otros partidos por ahí habían coqueteado contigo y tú siempre te habías demostrado renuente. ¿Qué tuvo Alfaro que no tuvieron los otros? Yo creo que me encantó que me quisiera como soy, independiente. Y con mis amistades y alianzas, bueno, yo estaba en ese momento como asesora en derechos humanos de la campaña de Pedro Kumamoto, nuestro diputado independiente, y entonces eso sin duda tendría alguna repercusión, pero supimos, Pedro y yo también, entender que los cariños son permanentes y las estrategias electorales temporales, coyunturales. Entonces me invitaron como independiente, no me exigieron militancia, no milito en Movimiento Ciudadano, aunque es parte de mi equipo de trabajo, pertenezco a esa bancada, digamos, en la regiduría. Y yo creo que también la aceptación inmediata que tuvo Enrique desde el primer momento en que nos acercamos, cuando le planteé, tenemos que aterrizar en Guadalajara el artículo primero de la Constitución que inicia la reforma constitucional en derechos humanos, que la ciudad sea un territorio donde se puedan disfrutar los derechos humanos, y esto tiene implicaciones como de un paraguas muy amplio que abarca distintos segmentos de la vida colectiva. ¿Podrías compartirnos cómo fue ese momento cuando te dijo, Guadalupe, quiero que te sumes al equipo? Primero me invitó Hugo Luna, me pidió una cita para un café, era a la 1:30 de la tarde, y daban las 3 y seguíamos en el café, así que le dije, oye, ¿tienes plan para comer? Porque si no, en mi casa hay un caldito de pollo orgánico con arroz, y acabamos en el caldo de pollo orgánico con arroz, con Jesús, mi esposo, Jesús Soto Romero, que trabaja en el ITESO desde hace muchos años,
y que no tiene pelos en la lengua para hacer preguntas difíciles. Entonces Jesús le hacía preguntas a Hugo y Hugo respondía. Y eso fue un lunes 4 de mayo, me parece. Me dieron 24 horas para pensarlo y luego fue un jueves un desayuno ya con Enrique Alfaro en el Talks de la Minerva. Luego me invitan a un desayuno por la publicidad y allí fue donde me aceptó plenamente. Bueno, desde Hugo la invitación fue así, por independiente y que sabían que yo era así, pues que así me querían invitar. ¿Tuviste algunas dudas en ese proceso, en esas 24 horas que te dieron? Sí, yo creo que fue un ejercicio de balances, pero también agradecí la posibilidad de vivir en mi ciudad y trabajar por mi ciudad. Después de un periplo de algunos años de estar entre Ciudad Juárez y luego en la Fiscalía entre Tapachula y varias partes de la República, vivir en mi ciudad, en casa, todos los días, lo valoro. Ahora, cuando tuve chambas fuera, venía todos los viernes en la noche o sábados y domingos a hacer mi mandado, estar con los hijos, a veces a que me sosegara la familia del estrés que se vivía, hasta que me dijeron, oye, somos tu familia, no somos tus enfermeros. Entonces dije, bueno, hay ahí un aprendizaje. Para cuidar a otros, una tiene que cuidarse a sí misma. Claro. ¿Y cómo han sido estos primeros días, estos primeros meses en el Cabildo Guadalupe? Desde que llegas, entendemos que en el mismo edificio, en las oficinas, el trato quizá sea algo distinto de lo que estabas acostumbrada. ¿Cómo ha sido estas primeras semanas? Fíjate que yo ya había trabajado de voluntaria en el ayuntamiento, en la prehistoria. Es decir, en 1974 hubo un subdirector de colonias populares. Ustedes van a invitar a quien creo que en próximos días, a Enrique Dau, que era el director de colonias populares, pero el subdirector era Carlos Núñez, otro independiente. Entonces, hacíamos un trabajo en las colonias del Oriente como para sensibilizar a las personas de cómo no ser sujetos de extorsión, cómo llevar a trámite sus escrituras, cómo poder autoconstruir en fines de semana. Y nuestro jefe era un personaje excepcional, Manuel Rodríguez Lapuente, en el área legal. Entonces era un trabajo muy divertido, porque yo creo que chamba que no da para reírse, pues hay que dejarla o hacer que florezca la risa, ¿no? Sí. Entonces esto fue en 74 y fue como volver a ese recinto, pero pues ya muchos años después con otra mirada. Yo agradezco que a mi edad, ya rebaso los 60, ya tengo mi cartilla del INAPAM, pueda seguir aprendiendo y aprendiendo de equipos muy jóvenes. Poncho Petersen, que es el coordinador de la bancada panista, sí regatea sus 4 años, que es menor que yo, y lo deja muy en claro. Maru eso Arias. No es muy de caballeros. No, es ha estado aquí para decírselo. Un gran caballero. Hablar de edades. Pero sí, somos pocos los que tenemos, digamos, como este estatuto ya de adultos mayores. No sé si Enrique Ibarra Pedrosa es 1 año menor que yo, Maru Arias, pero los demás son 20 años menores, son equipos muy jóvenes. Está Bere Rivera, de Movimiento Ciudadano, de 26 años, Bernardo Maclis, también de 26 años. ¿Se puede mantener, Guadalupe Morfín, la independencia desde el gobierno? Es decir, no ha habido muchas veces que te hayan dicho, este tema tenemos que ser mucho más discretos. ¿Se puede mantener la independencia siendo gobierno? No ha llegado el momento en que me digan hay algo que no debas saber o algún freno, y creo que parte de la inteligencia de Enrique Alfaro es saber dialogar y tender puentes con otras fracciones. Por eso él creó la Comisión Especial Transitoria de Proyectos Estratégicos y puso allí a los coordinadores de todas las fuerzas políticas representadas en el municipio, que son Ricardo Villanueva, Alfonso Petersen, Bernardo Maclis y, por supuesto, Marco Valerio, que es el coordinador de Movimiento Ciudadano. Y me invitaron a mí, gran interrogante. Alguna lengua dijo que era para que hubiera más concordia. No lo sé, yo espero aportar, o por un elemento de género también, ¿no? De tener ahí una voz femenina. Pero me dio mucho gusto antier, que se instaló esta comisión, que Ricardo la empezó con una visión de Estado, como de gran cancha, de decir, vamos superando visiones partidistas y trabajando por el interés general de la ciudad. Hubo un tema que fue sensible también para ti, Guadalupe Morfín, por tu activismo en materia de derechos humanos, que fue ese enfrentamiento del 3 de diciembre entre ambulantes y policías. ¿Crees que el ayuntamiento y la policía de Guadalajara actuó bien ese día?
Me parece que en términos generales estuvieron bastante apegados a los protocolos que recomienda Naciones Unidas en el uso de la fuerza y que han estado aterrizando gracias a su dirección de planeación y evaluación cada vez más la policía. Desde los días previos a este inicio de operaciones con ambulantes, el alcalde me pidió a mí coordinar algunas mesas de trabajo con áreas que tienen que ver con tianguis y espacios públicos abiertos, con inspección y vigilancia, con la Comisaría de Policía Preventiva y también con el área que coordina a Antonio Salazar, que es Desarrollo Social, ¿no? Combate a la desigualdad, para compartir criterios. Y pedimos que fueran predominantemente mujeres las que estuviesen a cargo, que tuvieran una capacitación especial, que estuvieran serenos, que no nos pasara como sucedió en Atenco, en aquellos hechos terribles de hace años, en 2006, donde tuvieron acuartelados a los policías durante varios, al menos 2 o 3 días, y ya cuando salen a enfrentar, pues aparte de que fueron brutales, venían agotados con el estrés. Acá se cuidó que hubiera siempre unos roles humanos para que pudieran descansar y estuvieran lo mayormente posible serenos ante gritos, consignas o incluso cuando se empezaron a aventar algunos objetos. Sí pedimos desde el mismo día que Asuntos Internos investigara si hubo algún exceso. Hubo 7 heridos, según nos compartió el doctor Fernando Petersen, que es el director de Servicios Médicos Municipales. Sí hubo aspectos que habría que afinar para sucesivas ocasiones, que espero no sean de esta confrontación, pero hay que estar preparados como que sean mucho más ágiles las patrullas y las ambulancias en llegar a llevarse a los heridos, a la gente, sí. Bueno, tenemos que hacer nuestra primera pausa, Guadalupe, pero esto apenas inicia y por supuesto lo queremos invitar a que participe con nosotros si tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Por supuesto que puede compartirla con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en @canal44tv. Enrique, una pausa, regresamos con Regresamos. Estamos de regreso en Perspectiva esta noche de viernes charlando con Guadalupe Morfín, que es regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, y preguntarte sobre un tema que es ineludible cada que nos visitas en alguna entrevista, que tiene que ver con el tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué le pasó a la comisión? Porque ya nadie cree en la Comisión Estatal. Bueno, yo creo que allá hay un trabajo de legislativo pendiente de elegir a quien la presida con convocatorias de mucha apertura, escuchando a la sociedad civil y también regalándonos a los ciudadanos y ciudadanas de Jalisco consejos que realmente sean ciudadanos. Yo creo que eso es un asunto que tiene que atender el legislativo y, sin embargo, en todas las etapas hay actitudes positivas en esta institución. Hay personas que siguen allí desde sus inicios, incluso antes de que yo estuviera como titular, desde la época de Carlos Hidalgo Riestra, y que hacen un trabajo de Estado, hacen un trabajo con mucha experiencia. Varias de las personas que trabajaban conmigo, por ejemplo, como secretarias o incluso en intendencia, ya tienen maestrías, incluso en criminalística. Hicieron primero su carrera en Derecho y luego se fueron especializando. Y eso me da mucho gusto. Guadalupe, cuéntanos precisamente un poco cómo llegas a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y fueron épocas convulsas, yo diría. Algo le pasó a este Estado en aquellos años, porque hubo una revolución en muchos frentes y sin duda alguna la Comisión Estatal de los Derechos Humanos estuvo casi que permanentemente ahí, presente, atenta. Sí, pues hubo una plática con el secretario general de Gobierno, que era entonces Raúl Octavio Espinosa, que yo creo que iba a mirar la zanca al pollo, pudiera ser así como la metodología, ¿no? Una semblanteada. Sí. Y bueno, y luego una segunda entrevista con Alberto Cárdenas en la Casa Jalisco, y le dije, mire, no le pasaron por allí algunos diputados que eran los que habían hecho como una sugerencia eterna, mis condiciones para llegar. No, bueno, aquí se las traigo. Todas las recomendaciones, si yo llego, van a ser públicas, no voy a simular. Y usted y yo vamos a hacer un pacto de dama y caballero de que aunque nos toque estar en un cuadrilátero de confrontación, vamos a acabar amigos. Y eso lo seguimos sosteniendo hasta la fecha.
Me pude pelear muy a gusto con Alberto Cárdenas. Yo creo que podemos sacar buenos derechos de autores si publicamos los emails que compartíamos, y luego las conversaciones, en medio del pleito de hablarnos siempre de usted, pasábamos al tú, al vos y luego ya volvíamos otra vez al usted. Entonces eso Pero cada quien entendiendo su papel. Cada quien entendiendo su papel. Oiga, ¿y por qué me hace esta recomendación si no hice nada? Pues porque no hicieron nada, señor gobernador. Por eso, era el tema de los jornaleros agrícolas en Sayula. Sí, había áreas que habían hecho definitivamente en el DIF, en tema de educación, etcétera. Estaba Cristina Aguilar, pero en general sí había trabajo pendiente de la Dirección General del Trabajo en el estado de Jalisco, de la jurisdicción sanitaria para evitar la quema de llantas alrededor de las granjas de jitomate y demás. Pero yo agradezco ese respeto de Alberto Cárdenas de finalmente entender que se necesitaba la independencia. Guadalupe, hubo algunos capítulos también muy intensos, como la serie de recomendaciones que se hicieron para las cárceles o el sistema carcelario en el estado de Jalisco. Incluso fue algo que llamó muchísimo la atención a nivel nacional y que le dio también un foco muy fuerte para Jalisco. Sí, hicimos recomendaciones muy severas tanto sobre el preventivo como el Centro de Readaptación Social y algunas cárceles peculiares, recuerdo la de Lagos de Moreno, la de Chapala, la de Ciudad Guzmán, con sobrepoblación, hacinamiento. Eran las que estaban en nuestro ámbito. Desgraciadamente hubo también una queja que no estaba en nuestro ámbito, que fue la queja de los custodios honestos, policías federales íntegros del Ceferezo II que pidieron ayuda a la Comisión Estatal y por cuestión de competencia tuvimos que turnar este asunto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y tu encomienda, para seguir platicando de tu trayectoria, tu encomienda en Ciudad Juárez, ¿cómo tomaste la decisión de aceptarla? Y también supongo que en términos familiares no habrá sido fácil. No fue fácil. Mira, yo recuerdo que entré con mi hija menor, Andrea, que tenía 16 años, así casi como, hija, ¿me perdonas si me voy? Dice, no te perdonaría si no hubieras aceptado, mamá, porque sé que lo haces por mí y por otras. ¿A sus 16 años? Las que vienen, a los 16 años. Entonces, qué madurez. Me ahorró como 10 años de terapia de la culpa, que de todas maneras se va uno con cierta culpa. Sí, claro. Yo me iba los lunes en la mañana con 2 maletotas y con escoltas, porque a raíz de la primera fuga del Chapo en el Ceferezo II, que es el episodio al que me refería anteriormente, pues tuve que traer escoltas. Salía al aeropuerto de Ciudad Juárez, a Ciudad Juárez o a México, y vivía en hoteles 2 años y medio. Luego ya puse un departamentito en la Ciudad de México, pero fueron 2 años y medio de vivir en hoteles en Juárez, Chihuahua o DF, y de escuchar en vez de el beso de las buenas noches del esposo o la bendición de la mamá, él puede checar la cortina, su closet, etcétera, y entonces, ¿a qué horas la recogemos mañana? Pues vamos a correr al chamizal, pero luego empezaron a aparecer encajuelados en el chamizal. Entonces no habría que y había ahí. que ir mejor o a misa a San Lorenzo a hacer ejercicio en el hotel. Entonces sí fue una experiencia, como digamos, en las fronteras de lo posible, pero tuve un apoyo impresionante de Jesús, mi esposo, y de los 3 hijos, Jesús Carlos, Daniel y Andrea, que si no lo hubiera tenido, yo creo que no puedo sostener esa tarea, y también de mi equipo de trabajo. Guadalupe, eso fue, digamos, en la parte profesional y en la parte personal, pero quisiera preguntarte qué pasaba internamente en Guadalupe cuando empezaste a revisar todos estos expedientes, cuando empezaste a hablar con las madres de las chicas desaparecidas y cuando fuiste conociendo historia tras historia. ¿Qué pasaba dentro de ti? Había una sacudida interna. Yo sí tuve que recurrir a homeopatía, lecturas espirituales y demás. A los 6 meses de llegar con mayor frecuencia que antes, porque por primera vez en mi vida se me rompió, como digamos, el chicote de la esperanza. Claro. Y vengo de una familia de origen muy traviesa, muy divertida, como muy echada para adelante en términos de hacer las cosas importantes como con espíritu de juego, pero esta cercanía con el dolor de golpe sí parecía casi comerme y empezaron los insomnios, pero afortunadamente fue también un aprendizaje arduo en humildad, en saber que una no puede nada si no está solidariamente sostenida. Esto lo aprendí de Laura Bonaparte, ya fallecida, pero de las fundadoras de la Plaza de Mayo, abuelas y madres en Argentina.
y me encontré con una calidez impresionante en los mismos grupos de familiares de víctimas, en organismos de la sociedad civil, y puedo decir con, pues no es orgullo, pero es así como con un cariño muy grande, que siguen siendo, por ejemplo, amigas y amigos míos de Face o de Twitter, que seguimos cercanos, que seguimos siendo interlocutores, varios actores de allá. Están los miembros del Pacto por la Cultura, sí. Wilibaldo Delgadillo, Perla de la Rosa, Ángel Estrada, actores, videoastas y demás, que entendieron que la cultura puede ser amalgama de igualdad, de acortar brechas, de permitir que chavos de una colonia vayan a otra sin que la vida les cueste ese tránsito, cuando hay pactos, permisos de transición. ¿Cuál fue tu gran satisfacción después de haber pasado por Ciudad Juárez? Ya nos platicaste una que tiene que ver con seguir en contacto, digamos, con muchas de estas personas, pero en términos de casos específicos, de cosas que te contaste, ¿cuál fue tu gran satisfacción cuando volviste? Haberle hecho caso a Silvia Aguilera, de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, para llevar y hacer un esfuerzo gigantesco para llevar y aportar a Chihuahua y a Ciudad Juárez al equipo argentino de antropología forense, que ha hecho una labor magnífica y muy complicada ahora en el caso de Ayotzinapa. Sí. Mimi Doretti, Patricia Bernardi, sí. Sofía Egaña, luego se sumó Ana Lorena Delgadillo, Alma Gómez, gente que era de mi equipo. Ana Lorena Delgadillo pasó luego a ser parte del equipo de ellos, y es un trabajo muy importante porque permitió también, con los dictámenes específicos, liberación de personas concretas que habían sido sometidas a cárcel nada más con el expediente de la tortura. No había más que una confesión arrancada por métodos no legales, no democráticos, y se procedió a su liberación. Concretamente, el inculpado sobreviviente de los casos del campo algodonero, el Cerillo, y David Mesa Argueta, inculpado del caso del asesinato de una prima suya, que él había ido desde Chiapas a Chihuahua a buscar cuando desapareció. Esa fue una gran satisfacción. La otra fue poder trabajar con el Colegio de la Frontera Norte y con el INEGI del doctor Calvillo, un iris, que es una información geográfica satelital de toda la ciudad, alimentada con la base de datos más delicada de feminicidio, hecha por la doctora Julia Monarres Fragoso, que durante 10 años llevó el registro hemerográfico puntual y el contacto con las familias para ofrecer soluciones preventivas. En qué colonias se habían asesinado niñas, en qué años, y cómo estaba el equipamiento y la infraestructura de la ciudad en esas colonias. Y tenías una radiografía de la ausencia de casas de cuidado diario, de guarderías, falta de calles transitables o de iluminación. Y la seguridad tiene mucho que ver con la luz, con iluminar la vida pública, con la transparencia. Un tema aquí de mi compañera. Guadalupe, nos tenemos que ir a la pausa, pero sí, te quiero preguntar, a la distancia, y una vez que nuestro país lamentablemente ha tenido que presenciar otras tragedias más allá de lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez, cuando el país se nos ha llenado de desaparecidos, ¿tú crees que el caso de las muertas, como se le conoció, las muertas de Ciudad Juárez, está resuelto, quedó resuelto? ¿O es todavía una factura pendiente que tenemos los mexicanos con todas esas víctimas? Habría que ir palomeando punto por punto la sentencia del campo algodonero, que lamentablemente solo abarcó a 3 familias, pero debería abarcar a 11, y eso lo dije como fiscal especial de la PGR. Ya no me volvieron a invitar a las sesiones, por supuesto, pero solo a 3 abarcó. Sin embargo, eran 8 las víctimas y dieron por buenas 3 que no eran, entonces hubo otras 3 que se daban por desaparecidas y eran asesinadas. Son 11 familias las que se afectaron, y hay que ver qué puntos. ¿Hay un avance? Sí lo hay. Hay sistemas nacionales por la igualdad, sistemas generales que brotan de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Hay mucha mayor conciencia. Hay estados que ya están pidiendo, como el nuestro, la aplicación de la alerta de género. Entonces, hay un trabajo de expertas, expertos, legisladores de todos los ámbitos que hacen causa común con feministas, que es un movimiento muy importante que hay que reconocer. Pues a medio camino estamos. Sí. Vamos a un corte. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. La charla esta noche con Guadalupe Morfín.
Estamos de regreso aquí en Perspectivas, platicando esta noche con Lupita Morfín. Estamos platicando de muchísimos temas. Y ahora lo tradicional, Belén, que hacemos con todos nuestros invitados de los viernes, que es mostrar algunas fotos y que ellos mismos, o ellas mismas en este caso, nos vayan narrando un poquito, ¿no? Sí. ¿Qué significa la foto? ¿Qué valor tiene sentimental? ¿No? El simbolismo les trae incluso también, ¿no? de la fotografía. ¿Qué recuerdos? Pues empezamos, ¿no? Sí, empezamos, Lupita. A ver, ahí tenemos, una Guadalupe Morfín muy jovencita. Dios. ¿Qué edad tenías ahí? Cuéntanos, Yo por favor. creo que 14 debe ser secundaria y estoy con el escudo y la corbata y el uniforme del Instituto de la Veracruz, mi colegio de niña, del que salí hasta la preparatoria, terminar, que es con las hermanas mercedarias misioneras de Berris, que son las mismas donde estudió Patricia Mercado, pero ella en Ciudad Obregón. Ah, mira. Sí, y yo en Guadalajara. Pero fueron 12 años ahí entonces, primaria, secundaria y preparatoria. Estuve en preescolar, luego me sacaron porque construían el colegio y me enfermaba mucho de vías respiratorias, pero volví a partir de cuarto de primaria hasta segundo de preparatoria. ¿Qué recuerdos tienes de las monjas? Uy, unas monjitas del País Vasco, la mayoría muy alegres, con mucho sentido del humor y que me enseñaron a quitarme lo desafinado en los coros. Siempre era yo como un ronco muy atorado y aprendí con la guitarra. Ahí estoy en Chapala, vestida como media hippie, ¿verdad? Con María, mi hermana chiquitita. Yo creo que esa también es de 12 años quizá. En la bicicleta. Pues ahí parezco mamá del Negro Soto, ¿verdad? Ahora sí que nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Oye, Lupita, ¿y esta moda de los hippies era por moda o porque realmente comulgabas ahí con esta filosofía? Era moda, no llegué a fumar mota ni nada de ese ni estilo. andar de amor y paz y flores. Creo que fueron un poquito anteriores a mi generación. A la generación. Pero sí se usaban las mantas. Ahí estoy, mira, con Elba Cecilia Gascón y con Marina Hernández, dos lindas secretarias que me ayudaron mucho en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y el cuadro de atrás tiene más colores, es una serie de pitayas en platón pintado por Carmen, mi hermana. Ah, mira, qué interesante. A ver, tenemos más fotografías. ¿Con quiénes estás ahí también? Ahí estoy con mi equipo más cercano de la Comisión Estatal. Está Paquito Miramontes, junto a Fela, Fela Regalado está de rojo, y atrás de ella Carlos Barba. Paquito era mi chofer, pero también paño de lágrimas de mis hijos. Está Juan Diego Castillo, gran secretario técnico del Consejo de la Comisión. Luego detrás de él de amarillo Manuel Ahumada, Pablo Navarrete atrás, con bigotes, Luis Manuel Mancera, y estoy yo, pelona. ¿Ibas empezando ahí en la comisión? Yo creo que allí llevaba como 2 años. 2 años. Sí. Otro Aquí estoy grupo ahí. con mi actual grupo de la regiduría. Mira. Empezamos con Noemí Lorena Sánchez Navarro, con María Inés Mesta Orendain, con don Luis Alpizar Pravía, con Paco Macías atrás, fundador de CEPAD y asesor en derechos humanos, con Harold Dutton, experto en políticas públicas, que es el secretario de la Regiduría en Derechos Humanos e Igualdad de Género, y con Ana Dalal de Gives, que me sigue acompañando en trabajos de comunicación. Desde la época de la comisión. En un restaurante yucateco celebrando nuestra comida de Navidad. Mira. Por eso se ven los regalos. A ver, tenemos No por otra ahí cosa, ¿eh? No por otra cosa. Esa es mi bella, es mi mamá. Mira. Soy la hija mayor de una familia muy grande de 8 mujeres y 5 hombres, 13 hermanos. Y mi mamá es una mujer espléndida que tiene menos arrugas que sus hijas. La verdad es que se ve bastante jovencísima. Se bien, ve muy bien. muy bien. Madre mía. Vas a ver, Dios, Ana, ¿eh? A ver, ¿qué estamos Esta viendo foto ahí? está buenísima, ¿eh? Esta foto fue un regalo de Julio García Briceño, que fue mediador, bendito mediador, Julio, muchas gracias, en un diferendo que hubo con don Juan Sandoval Iñiguez a raíz de una recomendación que hice por tortura, pero el perico Sócrates fue el que ayudó a dirimir el pleito, porque resulta que le caí muy bien al perico, y entonces don Juan se puso como niño, y cuando nos volvemos como niños podemos resolver muchas diferencias. Exacto, muy fácil. Sí. Sí, porque incluso se le ve en la cara a don Juan, ¿no? Estoy se en la ve casa del bastante cardenal, sonriente. en el desayuno. Tlaquepaque. El perico se subió a la mesa, entonces don Juan me dijo, dele un sorbo a su tacita de café y dele a beber al perico. Y con eso. Dije, bueno, todo sea por el diálogo, ¿verdad? Pero el perico se trepó a mi oreja, dije, ahora voy a quedar como Van Gogh, todo sea por los derechos humanos. Pero empezó don Juan a jugar como niño chiquito, realmente. Y le tras gustan eso, buena mucho. relación con él. Buena relación, sí. Incluso coincidimos en un avión a Ciudad Juárez cuando murió un gran obispo de la frontera norte, Monseñor
Talamás Camandari, me parece. No quiero equivocarme, les debo luego el nombre. Pero sí, fue al sepelio y ahí estuvimos en la Catedral de Ciudad Juárez. Este es mi equipo de la Fiscalía, el equipo de un área específica de la Fiscalía, que es la de construcción de políticas públicas, y de ahí destaco a Laura Salinas, que es la mujer canosa que está de negro a mi derecha, que ahora trabaja en el mismo tema en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAF. Muy bien. Tenemos otra fotografía, otro equipo también. Acá estoy en campaña coordinando un cuarto de paz con ciudadanas y ciudadanos que quisieron aportar. Es más fresca, esta es de mayo. En la elección, ¿no? En la elección, ¿se acuerdan que empezaban algunos episodios, digamos, no hay guerra limpia, pero se llamaba guerra sucia? Y entonces Enrique Alfaro me preguntó si quería coordinar un cuarto de paz y dije, bueno, pues vamos a mandarle flores blancas a mucha gente y un libro que hable también de cómo es posible, mediante el diálogo, postergar la guerra. Y está tu hijo ahí, ¿no? Ahí está Otilia Arellano, vamos a empezar de la izquierda hacia la derecha, Oti Arellano de Amigos Trabajando en los Cruceros, Carmen Morfín, mi hermana Paco Macías, ese pelón que ya no está tan pelón es el hijo, Jesús Carlos Soto Morfín, Carlos Avilés, Paola Lazo, Cristina Romo, Tessy Solinís e identifico desde acá a Nacho el Cucaracho, que es creador de la cooperativa de títeres. Sí. Tenemos más fotografías, creo por ahí sí. Esta es del Parlamento Europeo, pero no es del Pleno. El Pleno es una sala redonda circular muy amplia. Este es de una sesión alterna del Bloque Socialista, donde me invitó, después de haber estado en el Pleno, me invitó Ruth Gaby Vermont Mangold, diputada socialista de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Le dije, oiga, pero allí van nada más las invitadas de los socialistas. Pues usted es mi invitada, y allí estuve en la mañana en el Pleno y en la tarde allí con la relatora de Naciones Unidas para el tema de las mujeres. Creo que tenemos más fotografías por ahí, si nos ayuda producción. Esta también es muy reciente. Es precisamente la instalación de la Comisión Especial Transitoria, bueno, el anuncio en rueda de prensa, porque se acaba de instalar a antier, la de proyectos estratégicos. Con representantes de todos los partidos políticos. Está Marco Valerio, ¿no? Alfonso Petersen, el alcalde Enrique Alfaro, Ricardo Villanueva, su servidora y Bernardo Maclis. ¿Y tenemos una más, puede ser? Sí, creo que sí, por ahí ya tenemos una más, sí. Esta es una reunión con mujeres indígenas en la comisión, en las oficinas de la comisión. Creo que sí, estoy cargando ahí alguna bebé, pues se me quedó la costumbre después de haber sido hermana mayor y me da mucho gusto cargar bebés. Yo creo que nos serenan, nos sosiegan y es una sesión de trabajo. Guadalupe, en la mayoría de las fotografías hemos visto, aparte de tu equipo, ¿qué significa para ti los equipos que has conformado? Pues una base de confianza, de fraternidad, una posibilidad de cultivar el buen humor, de saber reírnos de nosotros mismos, de consolarnos en nuestros duelos o pérdidas, de aprender de la sabiduría de los otros. Por ejemplo, yo tengo en mis equipos, siempre he pedido tener gente que me sepa decir, no, la estás regando, pero ¿cómo se te ocurrió esta idiotez? Casi, bueno, son muy educados, no me lo dicen así, pero sí también saber escuchar a quien te dice eso no es buena idea, que eso es una ayuda enorme. ¿Cómo te defines, Guadalupe, ideológicamente? ¿Eres de izquierda, derecha, conservador, liberal? ¿Hay alguna estampa que te quede en términos ideológicos? ¿O alguna con la que digas, me siento más cómodo si me dicen así? ¿Más cómoda? Pues mira, Jesús y yo tenemos amigos que si son de derecha nos ven como de izquierda. Si son de izquierda nos ven de derecha. Entonces yo creo que voy como por el camino del medio. Mi mamá nos decía de niños cómo era. El diablo se le aparece a los muy santos o a los muy pecadores, y pues me voy por el camino de medio, pero me citó una frase terrible del Apocalipsis que dice, a los tibios los vomitaré. Dije, bueno, tampoco por el medio hay ninguna certeza. Sí, yo creo que me voy pues por el cultivo de libertades, creo en el diálogo, creo en la interlocución y creo que las respuestas las tenemos que construir entre todas y todos. Guadalupe, ahora que mencionas a tu familia y que Enrique te preguntaba un poco por tu ideología, sabemos que por tu familia eres, digamos, un tanto cercana a personajes muy vinculados al Partido Acción Nacional. ¿Qué tanto te sentiste tú en algún momento también cercana al Partido Acción Nacional o si desde niña dijiste yo partidos mejor no?
A los 16 años fui efraínista, porque un primo que yo quise muchísimo fue Efraín González Morfín. Pues sí, claro. Entonces anduve no tenía ni edad para la militancia y nunca tuve credencial como militante, pero sí en 1970 fui colaboradora de la campaña de Efraín que tenía 16 años. Claro. Luego me fui un año a Roma a estudiar teología. Cuando regresé, cumplí los 18 años, había pasado la reforma política donde a partir de los 18 se podía ser diputado federal y desde entonces me buscaban por si quería aceptar alguna candidatura, pero no me sedujo el partido porque las asambleas eran como medio de escuela parroquial y me aburría. Entonces yo necesito que sí haya como jolgorio, pasión. Les hablo de aquellos años, no se sientan los panistas de ahora y si no se ven reflejados, un poquito, se vale. ¿no? Sí, yo creo que ya son más interesantes a lo mejor, pero no. Aunque ha habido diálogo y cariño a esa, por supuesto, esa parte familiar claro. muy querida. El tío Efraín, el papá de Efraín, sí. González Morfín, nosotros les decimos Efraín el Grande y Efraín el Chico. Bueno, el Grande estaba casado con su esposa, era la hermana segunda de mi papá. Era una familia muy grande, de 21 hermanos. Entonces mi papá era el 21 y le decía, bromeando a mi tía Amparo, ya no hay consanguinidad entre tú y yo, hermana, porque ya no fue el mismo vientre el que nos llevó, por ahí pasó una multitud. Y bueno, ya se reían juntos el par de hermanos, la segunda y el 21. Aunque Efraín González Morfín era difícil situarlo pues, digamos, en estas tendencias de derecha del PAN, ¿no? Era un tipo pues, de ideas muy, muy distintas, ¿no? Yo creo más democráticas que otra cosa, ¿no? Y muy marcado por el solidarismo, exacto, por una idea de ser no solidarios. No solo mercado como el PAN actual. Con una sensibilidad especial para quienes están del lado doloroso de la vida, siempre. Y muy plural, muy abierto. Exacto. Acuérdate que cuando era secretario de Educación, la bancada del PRI se paraba para aplaudirle cuando comparecía en el Congreso de Jalisco. Sí. Y cuando tomó posesión dijo, nadie debe temer por pertenencia ideológica a perder su puesto. Sí. Yo llegué a platicar de marxismo con él. Era un gran conocedor de Marx. Era un deleite escucharlo, de verdad, sí, sin duda alguna. Vamos a un corte. Un corte y regresamos. Ya estamos entrando a la recta final, así que, bueno, usted no se vaya. Regresamos. Estamos de regreso. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Perspectivas. El diálogo, Enrique, con Guadalupe Morfín. Como bien lo decías al inicio, un personaje que hace mucho tiempo teníamos ganas de dialogar con ella en este espacio y hoy por fin ya, que no es que ella no haya querido, sino que los tiempos no se habían acomodado de alguna manera. Guadalupe, también en este día, el viernes que dedicamos a personalidades, hacemos una serie de preguntas también para conocerlos un poquito más e iniciaría esta ronda de preguntas para que nos cuentes cómo te definirías a ti misma en unas cuantas palabras. Ecuménica, una persona que apuesta por el diálogo, apasionada, con luces y sombras, con necesidad de aprender. Yo creo que por allí, ya una especie de, bueno, pues una adulta mayor también, bicicletera, que acabo de comprar una bicicleta porque Poncho Petersen quiere convertir el estacionamiento del Palacio en ciclopuerto, entonces ¿sí? Por si sigue prosperando la idea, tengo que entrenar. Bueno, pero tú has hecho mucho hincapié en tu edad y la verdad es que nosotros te vemos súper joven, igual resplandeciente. De guapa que siempre. Sí, totalmente. ¿Cuál ha sido hasta ahora tu libro de cabecera? Fíjate que los voy cambiando porque me gusta mucho leer, pero hay un libro que me llevo con frecuencia de vacaciones que se llama Cuaderno de Vacaciones, de un poeta catalán que era albañil y poeta, Miquel Martí i Pol, que pude conocer gracias a Carlos, mi hermano, cura jesuita, que fue provincial de los jesuitas y que es muy buen lector. Estamos viendo justo ahí la portada del libro. Mira qué lindo. Sí, Miquel Martí. Y también tengo un pequeño diccionario de catalán que me regaló el mismo hermano, porque no crean que lo hablo, pero es en catalán. Se me facilita, sí. Ah, bien. Sí. Mira, qué interesante. Pero voy a buscar esta edición de la Buchaca. Ok. ¿Con qué personaje de la historia te identificas? Con todas las mujeres fronterizas en situaciones de conflicto que buscan la paz, como las mujeres palestinas e israelíes, que igual que Edward Said y David Barenboim, como ellos instalaron su Western Divan para la música, sí. Pues ellas trazan redes para que llegue la paz
a los territorios israelíes y palestinos, a la Franja de Gaza, a los alrededores. No sé si nos quieras responder esto, pero para pasar a la otra pregunta. Antes de entrar a Movimiento Ciudadano, bueno, de ser regidora de Movimiento Ciudadano, ¿a qué partido votabas? Diferenciadamente. ¿Sí? Nunca fue uno. Llegué a votar por Patricia Mercado, llegué a votar en algunos por el PAN, en algunos por el PRD, diferenciado. ¿Qué película te ha causado un cambio de perspectiva? ¿Qué película ha tenido? No, estamos bien así. ¿Qué película ha movido algo en ti, Guadalupe? Fíjate que una de Ridley Scott, y me acabo de enterar que creo que fue su ópera prima, que se llama Los Duelistas. Ahora sí, aquí la tenemos en imagen. Es el conflicto entre dos oficiales, creo que es del ejército austrohúngaro, que tienen una rivalidad pavorosa, sobre todo el mayor respecto del joven, y lo va siempre retando, hasta que viene un desenlace muy interesante. No lo platico, pero sí la recomiendo mucho. Bien. ¿Qué deporte te gusta practicar o seguir? Camino. Antes me echaba mis trotaditas, pero me han recomendado más caminar a raíz sobre todo de un accidente donde me llegó a golpear un poco una camioneta en el DF, no hubo nada de consecuencias, pero camino y me gusta mucho nadar. ¿Equipo de fútbol? Yo era chiva como era chiva mi papá, pero creo que le voy a los universitarios, sean nacionales o locales. Está bien, y ya estaba haciendo tu cara. Bueno, si es chiva, es chiva. Es que creo que tengo una teoría que la voy a comprobar, de que Enrique extorsiona a los invitados, porque hasta ahora, salvo Alberto Cárdenas, todos son muy atlista. Todos sí. son igual. Pero yo repito lo que he dicho, son chivas, pero no practicantes. Soy, digamos, ex chiva, pero con hijos campeones atlistas, porque dieron medallas nacionales. Jesús Carlos fue segundo o tercer lugar en triatlón nacional hace varios años, y Andrea llegó a ser primer lugar en nado sincronizado en un dueto con Mariana Cifuentes. Con el Atlas. Con el Atlas, con Pati Villas como entrenadora, que era miembro de la Selección Nacional de Nado Sincronizado. Mira, le vamos a recordar eso a Jesús Carlos cuando lo veamos, ¿no? Sí, cuando lo invitemos se me da cuenta. ¿Qué actividades realizas en tus tiempos libres? Me fascinan las hamacas, pero eso es para tiempo de vacaciones. Pero si no, un sillón es buen motivo, o unos equipales para tomar café, platicar. Me gusta mucho platicar y leer y escribir. Escribir poesía, a veces hasta cuando camino por el bosque me llevo el celular y ahí voy en la aplicación de notas intentando eso. Ya no estás de columnista, ¿va? No, ya no. Ya no. Porque luego pensé que a lo mejor iba a ser una visión un poco sesgada y alguno que otro lector pudiera reclamar. ¿Pero eso es recientemente? Es a partir de que empecé como regidora. Sí, en el Informador estuviste unos 3 años, ¿no? 5. 5 años. Desde 2010 hasta 2015. 2015. Sí. ¿Algún gusto culposo? Ay, las nieves de garrafa. Pues sí, a todos. Hay unas en Chapalita buenísimas por Tepeyac que son de piñón. Sí, trato de que sean con Esplenda, pero no, o con stevia. Mira, aquí hay una foto. Ándale, ahí están. Qué rico. Las de la Violeta también son buenísimas. Bueno, hay varias. Y que siguen estando la Violeta hasta donde sé, en el lugar original, ¿verdad? Sí. Ahí cerca de la Calzada de Independencia. Ahí está una y hay otra por Niño Obrero. Sí, las sigo, las tengo bien documentadas. bien ubicadas. ¿Te consideras geek de algo? Geek es como algo experta. Geek. No, como ¿cómo se puede decir? Clavada de algo. Clavada. Apasionada de algo en específico. Yo creo que he disfrutado mucho la lectura de prensa. Me gusta mucho leer noticias. Leer noticias. Medios de comunicación. A veces lo hago por Twitter o por Facebook, es distinto, pero pudiera ser eso. Estar en el chal, en el chisme, en la noticia. Mira. Algo así. Enrique suele preguntarle a nuestros invitados cuál es su periódico favorito. Y mira, hoy queda muy bien la pregunta. Periódico favorito, El País. Mira. Sobre todo por Babelia. Los sábados. Por algunos autores, pero me ha gustado mucho la forma como ha ido creciendo El Informador, y algunos columnistas de Mural también me gustan mucho. ¿Son, digamos, los primeros que abres o buscas cuando...? También Mi hija Vas Querido en Milenio. Claro. La Tremenda Corte, El Colmillito Venenoso, sí, de Milenio. También es disfrutable. Todo, sí. ¿Qué música te gusta? Me gusta mucho el jazz, me gusta la música mexicana oaxaqueña, de los Cuatro Soles, o boleros yucatecos. Me gustan las voces polifónicas como Anónimos 4, que es un grupo de mujeres en Europa que canta distintas cosas, y el barroco también me serena, la música de Bach. Estamos escuchando las de flauta. Sí, hoy nuestra producción está, atentísimo, y mira, aquí te tienen un regalito.
Esta es Los Cuatro Soles, ¿no? Bueno, les voy a decir una cosa. Uno de estos 4 soles era Antonio de Gives, el papá de Anita Dalal de Gives, que es mi compañera de trabajo en el área de comunicación. No te vayas, ¿verdad? Es el nombre y es una composición de Álvaro Carrillo, compositor oaxaqueño. Qué lindo. No te vayas. Yo estuve en una estudiantina, no lo vayan a creer. No crean que soy improvisada. Fue donde se me quitó lo desentonado. Es que es lo que nos decías, ¿no? Un poco también las monjas que te ayudaron a mejorar. ¿Qué papel juega la música, por ejemplo, en tu vida diaria? ¿La escuchas regularmente o prefieres ya para estos ratos de tranquilidad? Estoy casada con un músico, mi marido tocaba piano. Luego de repente no sé si le tengo que llamar la atención para que ya cambie un viejo piano que tiene en la casa por uno que ya no se desafina. Este es tan de reliquia que ya necesitamos cambiarlo, pero llegó a tocar sonetos de Beethoven, La Tempestad, etcétera. Por lo menos en el noviazgo, yo dije, bueno, con eso me sedujo, pero después va a ver. Entonces me ha ayudado mucho, por ejemplo, que me anime a las funciones del Teatro Diana. No saben cómo disfruto las óperas, porque te enseñan a fijarte en los detalles significativos y como la música como compañía del trabajo también, no muy ruidosa, que permita la paz y el sosiego, eso lo valoro mucho. ¿Y cocinas, Guadalupe? De repente, sí cocino, sobre todo los domingos para la familia. Bueno, hay temporadas y me gusta preparar un pavo para las Navidades, un pavo a la mexicana, que es una receta de Patricia Quintana, un pavo en salsa de guajillo y jugo de mandarina. ¿A la mexicana? A la mexicana, mira. Sí. Qué rico. Y hemos platicado algo de tu infancia, Guadalupe. ¿Soñaste dedicarte a la política? ¿Tenías, digamos, compromisos con causas sociales desde temprana edad? Pues no, yo creo que mis sueños eran en el día a día. Mi mamá me fomentó la lectura. Desde los 8 o 9 años siempre iba al atrio de San Felipe de Jesús, ella los martes a sus series de la congregación mariana, de señoras y señoritas, y se ponía un puesto a vender libros de ediciones españolas, de revistas y de libros, y entonces eso era lo que nos surtía. Yo creo que sí, por lo menos fomentó el gusto por viajar, por los sueños, novelas que pasaban en la India, en Italia, en episodios. La imaginación desbordada, que luego a la hora que voy con el dentista cobra sus facturas porque imagino todo lo que están haciendo adentro de mi boca y la verdad sí necesito que me abrace alguien así para calmarme. Es de doble filo. Es de doble filo. Guadalupe, ¿y cómo ves el momento político actual mexicano? Me refiero a la figura de Enrique Peña Nieto, pero me refiero también al actual gobernador. Y quisiera preguntarte por la figura de Enrique Alfaro. Hay quienes lo han perfilado y lo perfilan como el candidato natural a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, y hay quienes más osadamente dicen que pudiera ser el próximo gobernador de Jalisco. Yo creo que en Jalisco estamos viviendo una situación de vitalidad privilegiada, una situación que no se vive en muchas otras entidades de la República. Pienso, por ejemplo, en Tamaulipas, Guerrero, Michoacán. Y eso debemos agradecer, este buche de agua fresca que nos ha traído Movimiento Ciudadano en la metrópoli, y eso es también un compromiso muy grande para nosotros que estamos en el ejercicio de gobierno, para hacer cosas inéditas, para respaldar las bondadosas que se comenzaron a hacer, para hacer una buena interlocución con otras áreas de gobierno federal o estatal que estén cumpliendo la parte que les toca. Yo creo que en todos hay segmentos muy valiosos para proteger a las mujeres, para velar por los más necesitados, para abatir brechas de desigualdad. ¿Por qué dirías, perdón, Belén, o cuál sería tu explicación a este desencanto democrático que vivimos en México en general? Es decir, un hartazgo, hablas de la palabra democracia y la gente frunce el ceño como diciendo, ¿y eso como para qué? ¿No? ¿Cómo lo explicas? Hay episodios en la vida nacional que no convencen. Una Casa Blanca con minúsculas instalada en las lomas, donde se crea una comisión anticorrupción y se nombra un amigo para investigar, me parece que no es una buena señal y es parte de un desprestigio. Una investigación llevada con desaseo por parte de un anterior procurador y su equipo, a lo mejor no fue él, pero fue el equipo que trabajaba con él, que deja 43 familias en el duelo y a muchos otros que seguimos sintiendo ese hueco.
y políticas públicas que faltan a favor de desaparecidas y desaparecidos. Corrupción, impunidad, pobreza. Negligencia, indiferencia. Guadalupe, todo nos eso. tenemos ya lamentablemente que despedir, y quizás sea muy temprano para preguntártelo, pero ¿te ves siguiendo el camino de la política? ¿Te ves en cargos públicos? ¿Por ahí luego postularte algún cargo de elección popular? Sí, me puedo ver, pero también veo a muchas mujeres muy valiosas y me da mucho gusto que haya esta posibilidad para las mujeres y que cada vez seamos más. Pero no lo descartas, digamos, seguir No lo descarto porque me gusta tejer, política. tender puentes. No sé si sería con un micrófono y en campaña o tejiendo tras bambalinas también. Pues muy bien. Ahí está. Guadalupe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias Enrique, por su invitación. buenas noches. Buenas noches. Nos vemos y escuchamos el lunes. El próximo lunes, buen fin de semana para usted. Buenas noches.